Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy con Diana González de Alquimia de Estrellas, porque en este video vamos a hablar de Mercurio y Géminis en nuestra carta natal. ¿Cómo estás, mi querida Diana? Bien, estoy muy contenta, estoy con una energía muy fluida, como mirando qué pasa acá, mirando qué pasa allá, estoy muy curiosa, se activa toda esta energía de Géminis que nos pide como entrar y recibir más información y transmitir, entonces estoy muy abierta a eso que está sucediendo, que no es desde ahorita, no que el sol está entrando, sino que ya estaba Mercurio y estuvo por allí Venus, entonces, y los eclipses. Muchos contactos, ¿ah? Se generan muchos Sí. contactos con esta dinámica, Mercurio, Venus en Géminis, el Sol que acaba de entrar. Y bueno, Mercurio es el protagonista del nodo norte, así que yo creo que este video va a dar luces también un poquito de cómo vamos a estar manifestando este Mercurio, independientemente de la casa donde esté, con estos eclipses en el nodo norte. Sí, Porque se exacto. activa el lugar de Géminis en nuestra carta natal con este eclipse, pero también se activa nuestro Mercurio natal. También tiene algo que decir. De acuerdo. De acuerdo, sabes que pues tenemos que mirar específicamente para los eclipses en qué casa caen, pero también si de pronto a 2 o 3 grados máximo tenemos algún planeta o alguna cúspide o algún punto importante en nuestra carta para saber cómo de qué viene este eclipse, ¿no? Porque no activa siempre lo mismo, no activa siempre las mismas áreas. Y sí, definitivamente donde tenemos a Mercurio, que es el gran protagonista, pero también hay que ver el opuesto, ¿no? Donde tenemos a Júpiter, porque el eclipse del nodo sur está en Sagitario. Entonces hay que mirar cómo están nuestras creencias y también los dogmas, donde estamos siendo muy dogmáticos, donde no estamos escuchando a los demás, donde nos ponemos como en una posición muy, yo me las sé todas. Entonces está bien, ok, sí, sí, ok, está perfecto. Mercurio, Hermes, conocido en la mitología como el dios de la comunicación, el lenguaje, cómo pensamos, cómo comunicamos, cómo intercambiamos. Hay algunas casas donde Mercurio es muy fuerte. Casa 1. Mercurio en la casa 1, o tener a Géminis, En los que son Aries, Géminis ahí con la casa 1. el Tienen que ascendente. aprender a comunicar y a expresarse ante el mundo porque es una casa súper poderosa, porque es la manifestación del yo. Un Mercurio en la casa 1, tener a Géminis, es comunica con el mundo, es di lo que piensas, es habla y enseña y comparte lo que estás pensando para ti, porque un Mercurio en la casa 1 generalmente puede ser un excelente planeta para poder comunicar mucho con nosotros mismos, porque está en la casa 1, pero también ese Mercurio en la casa 1 tiene algo que decir, está en la casa de el yo soy, entonces yo tengo algo que decir y quiero que me escuchen. Y muchas veces ese Mercurio hay que trabajar para poder escuchar al otro, porque al frente tiene la casa 7. ¿Cómo está Sí. esa capacidad de dialogar, de escuchar al otro, de comprender y ponerse en el zapato del otro? Porque Mercurio, es la versatilidad que tiene Claro. la casa 1. Pues es que finalmente es la casa del ascendente, ¿no? Es a donde tenemos que llegar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo tengo que entender que también es una expresión de mi ser. Entonces, cuando yo utilizo a Mercurio, yo no solamente estoy expresando lo que yo estoy pensando, y estoy expresando quién soy. Y eso es súper importante, pero como está asociado con Aries, está asociado con Marte también, entonces la comunicación puede ser algunas veces imprudente, puede ser una comunicación muy directa, puede ser una comunicación que sin querer que las personas lo tomen así, de lo mismo directa puede herir sus susceptibilidades y eso es lo que tú estabas diciendo anteriormente. Yo tengo que tener en cuenta la otra persona, yo tengo a Mercurio en Aries y yo me doy cuenta muchas veces, uno es enfático, uno dice las cosas porque le salió decirlas. También es una energía que es como es de fuego y es fuego cardinal, entonces es una energía que entusiasma a las demás personas y que quiere producir un efecto para que los demás también como que se genere algo en el otro, ¿no? No es una energía como que yo digo algo y entonces está bien si alguien más no me escucha. No, al contrario, yo quiero que los demás perciban esto que yo estoy diciendo. Algunas veces hablamos rápido, eso puede suceder también, pero la mente es rápida a sí mismo.
Y uno tiene que entender también que en esta parte en la que uno puede decir las cosas como le vienen en la cabeza, porque uno es muy espontáneo, tiene que como alejarse un poco de decir las cosas también sin cierto sustento. Sí, porque van saliendo así como, y sí, salieron tan espontáneamente que uno no se detuvo a pensar en cómo lo dijo, en qué fue lo que dijo. Es así, uno tiene esta tendencia que se encendió el fosforito y después se apagó rápidamente. Hay también una forma en la que Mercurio en Aries o Mercurio en la casa 1 con Marte defiende arduamente un ideal o defiende arduamente una idea, y algunas veces esa forma en la que la defiende puede ser muy agresiva también, ¿no? Puede traer mucha ira de por medio, o eso, o muy entusiasta cuando uno no lo está manejando de una forma en la que se está saliendo la ira. Así es, son potentes los Mercurios en la casa 1. Además que Mercurio en la casa 1 tiene que ver con cómo voy a cambiar mis paradigmas, para los que tengan a Mercurio en la casa 1, en mi relación conmigo y en la relación con el otro, porque es un planeta mutable, es un planeta mental que rige Géminis y que rige Virgo. Entonces también los que tienen a Mercurio en esa casa, la comunicación y vía el lenguaje, cómo comunican e interactúan con otros, les va a estar cambiando mucho el paradigma de quién son, Sí. ahí con Mercurio en el ascendente. Sabes que también es el regente esotérico de Aries. Entonces, en cierta forma, si uno lo sabe llevar bien, ya cuando uno se amiga con Mercurio, entonces lo que sucede es que yo empiezo a utilizarlo antes de arriesgarme y actuar de una forma que sea así, sin pensar. Entonces puede ser una forma en la que yo corrija ese Aries más fácilmente. Mercurio en la casa 2, signo de Géminis o en la casa 2. Como es un planeta mutable también, y si tienen a Géminis en la casa 2, tiene que ver con los valores. Cómo voy a ir modificando mi escala de valores, y uno de los talentos principales que puede tener una persona con un Mercurio en la casa 2 o un Géminis tiene que ver con talentos de habilidades manuales o de habilidades cognitivas, forman parte de los talentos que tenemos en la casa 2, de nuestros recursos que tenemos como individuos. Entonces podemos quizás generar recursos, abundancia a través de una actividad relacionada con Mercurio en la casa 2, como el comercio, sí, la educación, la comunicación, la investigación. Sí, así es. Son personas que tienen que aprender a valorar sus ideas también y que tienen que valorar su intelecto, porque un Mercurio en la casa 2 a veces puede tender a no valorarse y no a sentirse tan inteligente, entonces puede estar subvalorando esas cualidades mercurianas que pueden tener ahí en la casa 2. Sí. ¿Sabes qué le puede pasar a un Mercurio en la casa 2? Que como es energía mutable y la casa 2 o Tauro es fija, entonces esta capacidad de moverse hábilmente o fácilmente de una idea a otra, de un pensamiento a otro, no es tan sencillo, porque de hecho, si en Aries yo soy muy rápido y en Géminis también, en Tauro no pasa lo mismo. Y en Tauro yo me voy por lo que es seguro, por lo que a mí me ha generado placer desde siempre. Entonces, cambiar de idea no es tan sencillo, y lo que sucede es que me puedo como poner esterco en una posición solamente, pero también pues son personas que pueden disfrutar de la comunicación, son personas que cuando hablan lo pueden hacer si se deciden hablar, ¿no? Porque los signos de tierra, los signos de agua, son signos que son más bien son reservados. Entonces, cuando se deciden hablar, son personas que son como que dicen lo preciso, no necesitan explayarse en una cantidad de información o de una forma en la que todo el mundo lo tenga que escuchar, no, ellos dicen lo preciso, pero como que van directo al punto, porque valoran mucho lo que tienen para decir y valoran mucho también lo que el otro tiene para aportar. Lo único es como, bueno, no me voy a quedar solamente en una posición muy rígida, porque si no, de verdad no van a haber otras opciones, otras formas de ver la vida, y entonces por eso está el signo opuesto, Escorpio, le dice, bueno, ábrete, que hay formas en las que tu pensamiento también puede transformarse, y cuando se transforma también te vas a transformar tú. ¿Sí? Así es, para los Mercurio o Géminis en la casa 2, que van a estar cambiando sus paradigmas ahí con estos eclipses.
Mercurio en la casa 3. Bueno, Mercurio en la casa 3 es potente también, muy potente porque está en su propia casa. Entonces va a ser un Mercurio que va a comunicar muchísimo, que va a ser muy curioso intelectualmente, que puede ser muy rápido para hacer asociaciones mentales, que puede ser muy diverso en sus intereses, que puede conectar con una cierta facilidad, que puede aprender con mucha rapidez, que puede ser un poco volátil Sí. también, porque es una casa muy geminiana la casa 3, o si tienen a Géminis en la casa 3. Y son personas que pueden tener una influencia sobre el entorno cercano, sobre la hermandad, o un hermano, una hermana, con el cual quizás tengan un vínculo de Pollux y Castor, ahí digamos esa conexión, donde estos hermanos puedan estar muy conectados o, por el contrario, completamente desconectados. También trabaja mucho la imaginación un Mercurio en la casa 3 porque tiene muchas ideas y puede ser muy indeciso porque un día está con una idea y al otro día está con otra idea. Entonces, en ese sentido, es muy versátil un Mercurio en la casa 3. Así es. Pues es la energía mutable por excelencia, ¿no? Entonces, Mercurio está en casa y en casa, así como tú lo dijiste, tiene siempre una variedad a su disposición para que de allí empiece a captar el mundo y también a compartir con el mundo, porque si en la casa uno yo nazco al mundo, en la casa 2 yo empiezo a darme cuenta que hay territorio, que hay cosas con las que yo puedo interactuar, en la casa 3 o en Géminis, yo lo que empiezo a darme cuenta es que está el otro con quien yo puedo interactuar, es cuando yo empiezo el proceso de socialización y a través del otro yo me reconozco con las conversaciones, con los gustos, yo empiezo a darme cuenta que el otro también está allí muy fuerte y qué me parece a mí y qué no me parece. Son personas que son muy hábiles en cuanto, por ejemplo, en el comercio, son supremamente hábiles, les va muy bien, se expresan normalmente muy bien, tienen esta capacidad de aprendizaje que está muy marcada y les gusta, además, ¿no? Les gusta estar en movimiento también, son personas que no se pueden quedar quietas, pero son muy curiosos, como tú estabas diciendo anteriormente. Lo único es como que en este tema de la dualidad, porque muchas veces uno ve a una persona que tiene a Mercurio en la casa 3 o que tiene la influencia fuerte de Géminis o que son Géminis, y entonces uno piensa inmediatamente como en el gemelo bueno y el gemelo malo, ¿no es cierto? Porque uno no entiende que sencillamente se adaptan muy rápido a las circunstancias y que dentro de ellas realmente no hay una polaridad, sino que se adaptaron. Pero también en eso puede suceder que de toda la información que llegue a sus manos, a sus vidas, como que no saben filtrar qué es lo que es positivo para ellas y qué no es positivo. Entonces ahí viene primero el regente esotérico que es Venus, que te dice no te quedes con todo, tú tienes que aprender a valorar qué es eso que realmente de esa información tú quieres transmitir y cuál es la información que realmente no vale la pena transmitir. Y al otro lado está Sagitario que te dice, bueno, pero no te quedes tampoco con la información superficial y la verdad y tu filosofía de vida no la tienes que encontrar en otros, porque son personas que son muy influenciables también como por la opinión del entorno, ¿no es cierto? Entonces te dice, céntrate y busca tu propia verdad y céntrate también y profundiza de pronto en un tema específico porque eso te va a ayudar a abrirte al mundo de una forma en la que no estás dependiendo que el mundo llegue a ti, sino que tú lo vas encontrando en tu propio centro. Y ahorita que ya nos acercamos pues a la luna llena en Géminis, es la luna llena de la humanidad y habla de esta conciencia crística, es cuando la iluminación llega y precisamente es por eso, porque yo estoy buscando esta verdad dentro de mí y no en la horizontalidad, es decir, que venga de los demás, encuentro mi centro, pero después obviamente tengo que llegar a la horizontalidad, pero para transmitirla. Mercurio en la casa 3 es el clásico escritor, poeta, editor, publicista, periodista, relacionador público, El profesor, investigador, profesor. comerciante. Entonces, todas esas actividades, comerciantes, viajeros, transportistas, Así. todas esas actividades se ven muy favorecidas y potenciadas con un Mercurio en esa casa. Mercurio en la casa 4. Bueno, aquí nuestro Mercurio o Géminis en la casa 4 se va a colorear mucho con lo que es el agua de la casa 4, con la luna. Entonces va a ser un Mercurio, una persona que va a tender a ser muy emocional en la manera en cómo se va a expresar. Va a ser muy emocional
en el lenguaje que utiliza, va a ser muy expresivo, muy empático en la manera de intercambiar. Mercurio en la casa 4 puede facilitar mucho el contacto, la comunicación con la familia, con las raíces, con la patria. Las personas que quieran investigar, digamos, pueden hacer estudios históricos, genealógicos, ahí también con un Sí. Mercurio en la casa 4, hacer también regresiones mentales o constelaciones familiares, digamos. Entonces, todo el mundo de lo que son las emociones, el arquetipo de la maternidad, van a ser también temáticas de interés para este Mercurio, curioso Mercurio, que también puede estar hablando de un cierto talento para hacer trabajos manuales en la casa, ¿sí? Las personas que hacen trabajos manuales para decorar la casa, para renovar la casa, no es que yo voy a arreglar el techo, no es que yo voy a hacer esto. Entonces ahí un Mercurio en la casa 4 realmente puede ser un pequeño carpintero ahí porque se las va a ingeniar mucho, pero también es cómo comunican, se están comunicando realmente sus emociones o les cuesta comunicar sus emociones, porque ahí en esa dualidad de los dos gemelos con ese Mercurio también puede estar un poco esa sombra, digamos, de que no te sientes comprendido en la familia, nadie te escucha, nadie cree lo que dices ahí con un Mercurio en la casa 4, entonces también se puede producir ese tipo de distorsiones que representan los gemelos, digamos, ahí. Sí, de acuerdo. Que pues ahí podemos hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional y de cómo podemos expresar nuestros sentimientos porque es la primera casa o el primer signo de agua. Entonces es muy importante allí como que nos preguntemos constantemente. La luna se relaciona mucho con con lo que yo quiero, ¿no? Con el deseo. Con el deseo no desde Géminis, sino desde la luna. Y entonces yo qué quiero y cómo lo quiero comunicar y qué es lo que yo realmente estoy sintiendo acá. El problema que yo veo allí con Mercurio en la casa 4 en Cáncer es que, o con la luna, es que uno tiende a ser muy emocional. Entonces lo que uno transmite muchas veces viene cargado de toda esa emocionalidad y algunas veces uno puede desbordarse en esa parte emocional. Entonces allí es cuando el signo opuesto, que es Capricornio, te dice, oye, céntrate, vamos a ver la realidad, cómo podemos ver esta situación desde un punto de vista más objetivo para saber realmente cómo te puedes comunicar con el entorno, con el entorno más cercano, pero puede ser también una posición en la que yo puedo ser territorialista en cuanto a las personas que pertenecen a mi núcleo, no necesariamente la familia, sino a quien yo considero también mi familia. Es muy apto para negocios dentro de la casa, para negocios en familia también, y para hacer todo este tema de constelaciones familiares o para ponerse a hablar con los abuelitos y con no sé quién, de todas las tradiciones y de las historias de la familia, como estabas diciendo tú anteriormente. Digamos que lo que habla también de esto es esta posibilidad que uno tiene de ser romántico y un poco más suave con las palabras, pero algunas veces también, como es el primer signo de agua, reservado. Uno no a todo el mundo le habla de lo que está sintiendo, uno no a todo el mundo le habla de todo como sus procesos transgeneracionales, uno no le habla de eso a todas las personas, pero por ser Mercurio se presta para que yo vaya a mi interior y lo pueda trabajar. Mercurio ahí en la casa 4 es muy bueno para ser nostálgico, porque Mercurio, ¿Sí? como tiene esa fase retrógrada, en la casa 4 tiene que ver con recordar el pasado, mucho un Mercurio en la casa El 4, pasado. Sí, señor. mucho. Aquellos tiempos, ¿te recuerdas cuando el abuelo, cuando mi papá, cuando mi mamá, cuando mi tía? Eso es un Mercurio en casa 4 también. O la Mucho. madre, ¿no? La mamá que le cuenta al niño la historia por la noche antes que se vaya a dormir. Eso es muy Mercurio en la casa 4. Sí, total, total. Sí. Casa 5. Un Mercurio extremadamente inventivo, ingenioso, creativo, espontáneo, está en la casa solar, o tener a Géminis en la casa 5, también es una casa solar, digamos. Es un Mercurio que va a tener mucho carisma para comunicar, va a ser un Mercurio que va a ser un actor para comunicar, ahí Sí, en la casa exacto. solar. Entonces todo el mundo va a estar muy entretenido escuchando las historias, cómo esa persona comunica, porque van a encontrar que esa persona tiene tanto carisma que es entretenido escuchar a esa persona, digamos. Un Mercurio en la casa 5 perfectamente podría ser
un humorista que hace stand-up, o un actor, ¿sí? O alguien que se dedica a trabajar en ámbitos de lo lúdico que tiene que ver la Casa 5, en la industria cultural, en los videojuegos, por ejemplo, también en las actividades recreativas, donde se usa mucha creatividad. Es una mente bastante brillante, un Mercurio en la Casa 5. Entonces uno dice, pero esta persona, ¿de dónde saca tantas ideas? Es que uno dice, pero es que es una máquina de hacer ideas. Sí, sí. Mercurio en la casa 5 forma parte de cómo uno se manifiesta en el mundo, porque es la casa de yo me recreo, yo me creo, yo me manifiesto de manera creativa y lo voy a hacer con ese Mercurio, lo voy a hacer también con los gestos, voy a ser muy creativa, muy poética al hablar o al escribir o sacar fotografías, digamos, es realmente una posición para un inventor, una inventora, para comunicar con los niños también. Tienen esa capacidad de conectar con una retórica que es muy lúdica, que puede conectar fácilmente con los niños, que puede comunicar fácilmente con los hijos, tiene la capacidad de crear cuentos, es decir, también tiene algo mágico ese Mercurio en la casa 5. Pues es que está asociado al Sol. Entonces, un Mercurio en la casa 5 no se queda solamente con esto que me llegaron las ideas, sino que tiene una idea clara de lo que es para él, esa persona, su verdad, o de lo que es para esa persona este nuevo pensamiento que está surgiendo en su vida. Es decir, no es como que llega la información y entonces yo la capto y sencillamente la transmito, sino que hay una concientización de lo que esto me está generando y lo que yo puedo generar con esta información. Lo que dicen, lo dicen pensándolo de verdad. Sí son dramáticos, sí, son dramáticos, tienen que ser el centro de atención, tienen mucho poder en su palabra, poder en la forma en la que lo expresan, pero también, como tú dices, es diversión, de verdad les divierte, es como un juego para ellos. Y es rico escuchar a una persona porque lo hacen con mucho entusiasmo, es una energía que es de fuego, entonces también genera algo en los demás. Lo único es que muchas veces son self-centered. Y entonces en esto que yo me quedo como el sol, que todo tiene que ser alrededor mío, y entonces si no me están mirando, entonces yo me puedo ver afectado. Y lo que me están diciendo es como, bueno, pero a ver, usted tiene un talento y está bien, pero otras personas también tienen talentos y también tienen otros puntos de vista que tienen que ser tenidos en cuenta también, porque digamos que si yo soy este eje solar y me manejo mucho por el ego porque es de Leo, entonces es mi forma de pensar la que vale y entonces es la que tiene que tener la última palabra y resulta que no necesariamente así, ¿no? Es así, porque es que tú eres el rey, pero es que en este reino somos muchos reyes, entonces no es tan, tiene que ser más ecuánime en la forma en que lo hace y tener en cuenta a quien está enfrente también, al otro, cómo yo estoy generando esta información para los demás, pero también los otros están generando algo que también es perfectamente válido, ¿no? Y también tiene que ver con el sol, entonces es una autoexpresión de quién es. Muy importante ahí si tienen un Mercurio en la casa 5 o Géminis en la casa 5. Son muy fáciles o muy dados también a los juegos, a los puzzles, juegos de palabras, crucigramas, es decir, todo el intelecto ahí. Ok, ¿cómo me recreo y me divierto con mi intelecto? Sí, Ahí. sí. Casa 6. También es una posición donde está cómodo un Mercurio en la casa 6, porque es la casa de Virgo o Géminis, si lo tienen en la casa 6, porque van a ser muy versátiles, personas muy dinámicas en su estilo de vida, personas que van a querer variedad en su estilo de vida, que la rutina no sea rutina, porque ese Mercurio es dual, entonces la rutina, la monotonía, los va a aburrir muy rápidamente. Mercurio es excelente ahí para todos los temas terapéuticos, para el servicio, para entregar servicio a los otros, todo tipo de servicio, es el mensajero, es el que entrega los recados, es el que te hace un favor, es el que está ahí para ayudar también mucho. Sí. Y un Mercurio en la casa 6 generalmente va a tender a tener un estilo de vida sano, porque después de todo es la casa de Virgo, independientemente de que tengan a Géminis u otro signo también. Pero van a tender a buscar un estilo de vida sana, van a querer buscar
reflejar esa juventud mercurial, porque Mercurio siempre representa la juventud, entonces muchas veces uno dice, esta persona es mucho más joven de lo que representa, tiene una actitud, un espíritu jovial, su cuerpo es joven. Muchas veces se puede ver eso con un Mercurio en la casa 6 también. ¿Sí? Claro, está en casa, ¿no? Está en casa y es un Mercurio muy detallista también en la casa 6 porque Mercurio, como quiere que ese estilo de vida sea perfecto, claro, cualquier tipo de pequeño detalle que, digamos, lo perturbe va a tener que cambiarlo. Decir, no, es que esto tiene mucha sal, le quito la sal. No, porque esto te hace mal para todo. Entonces ahí en un poco ese Mercurio a un poco purificar ese estilo de vida. Sí, es cierto. Pues Mercurio allí, que también está en casa, está en Virgo, que también rige, se pregunta mucho por la utilidad de la información que quiere transmitir, se pregunta mucho por la forma en la que con esa información puede servir a los demás, pero es un pensamiento que es muy ordenado, es un pensamiento que tiene un resultado a largo plazo que es como metódico en absolutamente todo el proceso, ¿no?, que lleva. Por ejemplo, en Géminis no pasa lo mismo. En Géminis yo capto la información y la transmito. En cambio, en Virgo no sucede eso. O en la casa 6. En la casa 6 yo encuentro la información, profundizo sobre la información, miro la utilidad de la información y después sí empiezo a transmitirla. Entonces también conecta mucho, ¿no? Y conecta cuando de verdad se da cuenta que esta información le va a servir a este o que este contacto le puede servir a eso. Eso no lo habíamos dicho. Mercurio conecta. Y en Géminis también conecta mucho. Lo que pasa es que aquí conecta según eso, según la utilidad y el servicio. Puede ser un poco parco en la forma en que lo hace, ¿no? Son signos de tierra y uno puede ser un poco parco en la forma en la que uno comunica, pero definitivamente siempre tiene algo que decir y es algo valioso para la otra persona escucharlo, porque va a llegar a eso que tú dijiste, va a llegar como a un proceso en el que yo sirviendo también puedo ayudar a sanar. Sus palabras pueden ser sanadoras. Entonces es algo que es bonito en medio de todo y en ese contactar con la información precisa para la persona que de verdad lo necesita en ese momento, como que saben, se activa una red, no es una red, como esa parte que te dice, bueno, por aquí sí es. Mercurio en la casa 7. Si tenemos a Mercurio en la casa 7 o Géminis en la casa 7, estamos destinados a evolucionar a través de la comunicación. Tenemos que aprender a comunicar con las parejas, a comprender a las parejas, a que la pareja o el socio o el colaborador no se escuche. Entonces ahí hay un trabajo que se hace también con ese Mercurio en la casa 7 o con un Géminis, donde también a veces pueden aflorar muchas dudas, porque Mercurio va a estar en un signo, en una casa, perdón, que es de aire también, porque la casa 7 es una casa que está regida por Libra, pero si tienen a Géminis o a Mercurio en la casa 7, también va a tener esa dualidad geminiana o de los dos símbolos de la balanza, digamos, con tema de relaciones, de pareja, de un día estoy segura, un día no estoy tanto, o que la pareja también esté en ese modus aéreo. Entonces, la misión ahí es aprender a conocerse, porque Mercurio también representa una experiencia de aprendizaje, aprender a conocerse a través del otro, compartiendo con el otro, aprendiendo a negociar con el otro, porque ahí Mercurio no está solo en la casa 7, tiene que aprender a negociar con el otro para buscar ese equilibrio, Y generalmente tienen muchos talentos para ser diplomáticos, los Mercurio que están en la casa 7, porque son las personas que van a ser las mediadoras, los diplomáticos, o las personas que van a generar estos puntos de encuentro entre dos partes en conflictos. Entonces tienen muchas habilidades para eso. Ahí es el gran negociador Mercurio en la casa 7. Exactamente. Digamos que parte de lo que tiene que aprender un Mercurio en la casa 7 o Géminis en la casa 7 es primero a saber cuál es la información que es realmente valiosa, a tomar las dos partes, o sea, a escuchar a una, a escuchar a otra, no irse por la parte
no sé, preponderante, por la parte mayoritaria, por la que tiene mayor poder, sino tratar de ser equitativos. Sí buscan mucho este tema de ser conciliadores, de no entrar en conflicto, de decir las cosas de una forma armónica, de una forma bella, de una forma que no vaya a herir al otro, porque estamos en Libra. No es como en Aries, que en Aries se salió y entonces yo no pensé antes de actuar, sino que lo dije, sino que un Mercurio en la casa 7 o en Libra piensa y piensa y piensa, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? ¿Será? Y la idea sería decirle a la persona que lo tiene allí es, háblelo, porque ya si uno lo está pensando mucho es porque hay algo en su interior que le está diciendo esto no está del todo armónico. Entonces es importante poner las fichas sobre la mesa para que no se genere mayor conflicto y más bien se pueda llegar a un acuerdo. Y como tú dijiste, son absolutamente conciliadores. Eso es muy bonito, sobre todo esta parte en la que están buscando que haya un arreglo, ¿no? Que haya una conciliación, que haya una mediación, pueden ser mediadores también. Y lo que tienen que tener allí muy presente es que hay un momento en que de tanto darle al otro, entonces yo me pierdo. Y la idea es, en ese momento también es muy importante poner la posición de uno. Entonces uno utiliza Aries y dice, mira, es que a mí no me parece así. No tienes que salirte de los chiros, no hay necesidad de estar siendo agresivo, no hay necesidad de pelear, porque a Mercurio en Libra no le va a gustar pelear. De hecho, va a tratar de evitar la pelea, va a tratar de evitar los enfrentamientos con las demás personas y por eso es por lo que duda, sencillamente ven y tratamos de arreglar este conflicto. Pero hay que tratar de esforzarse precisamente en yo me afirmo, pero me afirmo de una forma muy Libra, muy armónica, ¿no? Claro, porque si no, ese Mercurio en la casa 7 puede decirle siempre a la pareja para no caer en disputas, mi Sí, amor, tienes la o no. razón. Siempre Sí, tienes la razón, siempre tienes la razón. Va a decir Mercurio en la casa 7 sí, porque no quiero disputas, porque sí, quiere paz mental, pero a veces hay que autoafirmarse y eso es, buscar el equilibrio ahí en la casa 7. exactamente. Casa 8, Mercurio en la casa 8 o tener a Géminis en la casa 8. Gran poder para transformar el pensamiento, mucha profundidad. Ahí Géminis, estar en la casa 8, tener a Mercurio en la casa 8 le da mucha profundidad a ese Mercurio. Pueden ser un poco obsesivos ahí en la casa 8, con algunas ideas, algunos temas ahí, porque la casa 8 tiene que ver también con toda esa parte inconsciente un poco que tenemos tapado o que no queremos reconocer o que son parte de nuestros propios temas tabús. Entonces sí, un Mercurio puede ser muy obsesivo en su manera de pensar, en su frecuencia, en su lado gemelo más negativo, en su lado más luminoso, el otro gemelo, recuerden que es un planeta muy mutable, tiene la capacidad de ir a buscar información y de investigar muy profundamente y son los clásicos, las clásicas mentes de detectives, de investigadores que no se les pasa ni un solo detalle, como el Sherlock Holmes, que se fijan en un pequeño detalle que nadie se fijó y a partir de ese detalle empiezan a sacar toda la hebra y dicen, ok, ya encontré el oro en el fondo de la mina. Entonces son excelentes para hacer trabajos terapéuticos, profundos, escuchar realmente las emociones de otros y comprenderlos, digamos, porque adquieren una gran profundidad de comprensión, una gran profundidad de escucha. Son también personas que tienen grandes, tienen que empoderarse a través de la palabra, tienen un cierto poder de influencia con el pensamiento o con la palabra sobre las personas. Entonces es un Mercurio que tiene un poder que tienen que descubrirlo también. Y Sí. son personas también que tienen ciertas facilidades para, en el lado más eh, oculto, pueden tener contactos quizás con personas del más allá, personas que no están vivas, digamos, o pueden tener facilidades también comerciales en la casa 8 para hacer inversiones también, un Mercurio en la casa 8. Sí, sabes que yo he visto con ese Mercurio en la casa 8, sobre todo a mí me llegan muchas personas para manejar problemas, por ejemplo, de determinación de relaciones afectivas y amorosas. Y son personas
que se obsesionan y se obsesionan con un tema y no pueden salir de él fácilmente. Entonces, cuando se ponen en esta posición son los típicos stalkers, no solamente el detective, sino el stalker. Y entonces siguen y continúan y lo hacen. Son personas que muchas veces no demuestran lo que están sintiendo, no dicen claramente lo que están pensando, sino que ponen, así como hablamos la vez pasada, ponen la mejor cara de jugador, no pasa nada. Y realmente tienen la cara de no pasa nada. Son personas como Mercurio es el regente también de Virgo, obviamente se fijan en el detalle y del detalle no salen, por eso es la obsesividad. Pero también cuando hablan estas personas y finalmente dicen algo, lo dicen con tal grado plutoniano. Viene todo el proceso de muerte y transformación que en el otro están generando un proceso de muerte y transformación también, como que espichan todos los botones de las demás personas y lo hacen desde una, no es parco, porque no es que no sientan nada, sino que se controlan muy bien, ¿no? Es el control en la expresión, es el poder en la palabra, es la profundidad en la palabra también, pero la palabra también trae este proceso de muerte y renacimiento, por eso tú estabas hablando de estos procesos psicológicos o en los que uno entra para ir y mirar toda su sombra y es muy provechoso, no solamente para los terapeutas, sino también para uno, si no es terapeuta, aprovechar ese Mercurio en Escorpio para ir hasta las profundidades y sacar todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Son personas que se interesan por esos temas, no por temas normales, no les interesan los temas de muerte, de renacimiento, les interesan los temas de, no sé, de magia, de alquimia, son muy intuitivos también. Es un Mercurio intenso cuando realmente se decide hablar y se decide abrirse. Tiene que tener un grado de confianza con la otra persona, pero a veces esa obsesividad no los deja estar tranquilos. Y ahí es cuando uno tiene que ir al signo opuesto. Y el signo opuesto es Tauro. Y en Tauro también yo manejo esto de, bueno, yo puedo pensar esto varias veces, pero como con la tranquilidad. Tauro tiene una cosa y es que hay una confianza en que todo va a salir bien a la larga. En cambio, desde Escorpio yo lucho y yo peleo porque tengo mucho miedo de perder. Y lo mismo puede suceder con esta parte de los pensamientos. Yo creo que allí lo que más hay que cuidar es eso, porque yo finalmente a través de mis pensamientos estoy generando esa misma realidad con la que estoy peleando. Géminis y Mercurio en la casa 8 tienen que aprender a evolucionar de aquí para empoderarse de sus miedos, porque los miedos están aquí, ahí en la casa 8, y pueden evolucionar mucho a través de la mente y del pensamiento. Mercurio en la casa 9. Bien, dicen que Mercurio en esta casa no se siente cómodo, pero yo no estoy muy de acuerdo con ese postulado, porque yo me he dado cuenta que un Mercurio en la casa 9 se expande mucho. Entonces, en ese sentido, sí, ese Mercurio va a estar en una casa que va a expandir mucho las capacidades de Mercurio. Entonces, eso es lo que yo he visto. Sí tienen que aprender a aceptar otras realidades, a aceptar otras verdades, otros paradigmas, porque tener a Mercurio en la casa 9 significa que durante la vida ese Mercurio va a estar constantemente viajando a través de distintos paradigmas mentales para que ustedes hagan un recorrido y se den cuenta de que todos los paradigmas finalmente hablan de lo mismo, pero en distinto idioma, porque estamos en Sagitario. ¿Sí? Son personas excelentes para estudiar, pero tienen una gran capacidad de memoria, una gran capacidad de retención. Les encanta estudiar y ir más allá en el conocimiento, entonces son personas que pueden perfectamente estudiar toda su vida. Maestrías, doctorado, diplomados, certificaciones en esto, certificaciones en lo otro. Van a tener una facilidad de contactar, de conectar con personas de diversos intereses culturales, de diversos países, de diversos intereses. Les va a interesar la política, la justicia, la cultura, la religión, es decir, toda esa variedad, pero en el amplio mundo de Sagitario. Y por supuesto que un Mercurio en la casa 9, el viaje es el viajero, Mercurio Total, es el dios del viajero. Total. Sí. Entonces también son personas que van a cambiar mucho sus paradigmas viajando, ya sea en los pequeños lugares cercanos o realmente en las largas distancias, y facilita todas las actividades que
están relacionadas con el extranjero, con la academia, con los organismos multinacionales, con el comercio exterior, el turismo, las leyes, la filosofía, la antropología, el estudio del hombre, las Sí, todo eso lenguas. es lo que le gusta, sí, totalmente. Sí, son personas que el crecimiento, ¿no? El crecimiento de su parte mental viene a raíz que son curiosas, muy curiosas, pero no curiosas de los temas que son más ligeros, sino curiosas de temas que tienen una trascendencia. Entonces se preguntan mucho el por qué, el sentido de las cosas constantemente. Les encanta estar intercambiando, pero con otras personas que les puedan aportar de verdad en eso que a ellos les interesa, sino sencillamente no se fijan en esas otras personas, son como, en eso son un poco como que no les prestan atención. ¿Sí? No quieren saber de eso, no les interesa de verdad. Entonces, claro, en esta profundidad, muchas veces como ven la parte macro, dejan de apreciar el detalle. Entonces yo creo que por eso es por lo que en cierta forma puede no sentirse tan bien un Mercurio en Sagitario, porque están viendo siempre lo macro, están viendo siempre la globalidad, pero de esa globalidad es de donde sacan su verdad interior. Y siempre como están tan curiosos, entonces esta verdad puede ser válida ahorita, pero ya están pensando en la siguiente, es la flecha, o sea, siempre están buscando lo nuevo, lo que les llama la atención, siempre están buscando no lo tradicional y se empiezan a juntar con personas, como es Júpiter, porque empiezan a despertar este sentido del olfato y de la buena suerte, que vienen y les traen la información que ellos necesitan. Y ellos también entregan la información que los demás necesitan. Entonces eso es muy bonito porque viven como en una aventura de la información y de hecho lo que les gusta también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando transmiten, se siente, cuando ellos hablan, se siente esa pasión, se siente esa aventura que ellos mismos han vivido, que ellos mismos han experimentado y pues tenemos dos maestros, ¿no? Bueno, tres, Quirón, Saturno y Júpiter. Y allí también estamos hablando de un maestro. Entonces ellos están transmitiendo constantemente para que los demás puedan aprender a través de su sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. Pero tienen que tener en cuenta al otro signo y es Géminis, porque las otras personas así no hayan pasado por la gran universidad, así no tengan una verdad revelada, también tienen una verdad y puede ser la persona de a pie que a través de sus experiencias también ha tenido la verdad revelada, pero por su propia vida. Y ellos también tienen cosas que aportar y ellos también tienen una sabiduría interna. Por ejemplo, si estamos hablando allí ahorita todo lo que está sucediendo con todo el rescate de las comunidades indígenas. Sí, no han pasado por la Sorbona, no, pero también tienen una verdad y una sabiduría que es igualmente válida. Entonces, para estas personas que tienen a Mercurio en la casa 9, en Sagitario con Júpiter, algunas veces salirse de que en ellos está la verdad revelada no es tan sencillo. Y resulta que algunas veces no tienen la razón y hay que aprender a escuchar. Claro, puede ser muy intelectual ese Mercurio en la casa 9 y contrastar teorías y defender un postulado y creer que tiene la verdad porque su mente, digamos, es muy intelectual. Y le van a interesar las conversaciones, no le van a interesar las conversaciones útiles. Ahí por eso No. tienen que conectar con la casa 3, porque Mercurio en la casa 9, ¿de qué quiere hablar? Una conversación filosófica. Ahí ese Mercurio se expande. Sí. Hablemos de la ideología del capitalismo, del comunismo, o hablemos de la religión y cómo arreglamos el mundo. Entonces, Mercurio en la casa 9 habla de grandes temas. Y si le vienen con la chimuchina de la vecina, ahí a Mercurio, ustedes si tienen a alguien que les gusta y ese alguien tiene Mercurio en la casa 9, no le vengan a comentar la chimuchina de la madre, de la vecina, porque no le va a interesar, va a decir, no, ¿de qué estás hablando? Háblame de los temas de Sagitario. Sí. Pero una cosa que tienen que aprender también es a expresarse.
porque si nosotros lo miramos, por ejemplo, en un ejemplo fácil es la mamá que le habla al niño de lo que hizo en el día, pero con un lenguaje que el niño no puede entender. Entonces uno tiene que bajarse, arrodillarse, tratar La de parte explicarle al niño con didáctica. su propia, exacto, con su propio lenguaje. O sea, por ejemplo, tú y yo estamos en un intercambio que es muy sagitariano, pero algunas veces aportamos desde nuestra propia experiencia y sí, pues le metemos a lo que nos ha sucedido. Entonces allí integramos los dos ejes, ¿no? No solamente nos quedamos en esta parte que ya sabemos, que le hemos trabajado, que hemos profundizado en ello, sino que también estamos intercambiando desde, ¿cuál fue la palabra que utilizaste antes? Aquí decimos chismecito. La chimuchina, la La chimuchina. chimuchina. Eso es. Claro, lo que pasa es que Mercurio es el más chismoso de todos los Claro, dioses, total, el que totalmente. lleva y trae. Totalmente. Géminis y Mercurio en la casa 10. Bueno, la chimuchina es en el trabajo ahí ya. No, tener a Géminis y Mercurio en la casa 10, a ver, ese Mercurio está en una posición muy visible, entonces pueden ser embajadores, un portavoz, tienen que mostrarse, tienen que publicitarse, tienen que marcar presencia a través de lo que dicen, cómo lo dicen. Entonces facilita mucho las comunicaciones para un Mercurio, un Géminis en el ámbito laboral, con los colegas en general, con los jefes, digamos. Uno puede mandar también, ¿sí? Porque están los que mandan, los que tienen las ideas y ordenan, Mercurio, para los que tienen que realizar, digamos. ¿Sí? Entonces Mercurio ahí puede ser la cabeza pensora, gestante de proyectos también. Y tener a Géminis o Mercurio en la casa 10 también se ve mucho en personas que se dedican a actividades en la comunicación, en el comercio, en los viajes, en los intercambios. Son personas que van a tener esa versatilidad de contactar con el público, con ese Mercurio, para vender, para convencer, para prestar servicios profesionales también. Ahí un Mercurio es bastante ejecutivo, bastante rápido. Ahí va a ser mucho más profesional ese Mercurio con corbata. Sí. Ahí. Sí, son líderes innatos. Lo que sucede es que ese liderazgo no viene normalmente, ¿no? Porque puede que sí, pero normalmente no viene como del poder más que de la autoridad. Y la autoridad se ha adquirido porque han estudiado para llegar a esa posición, porque ha pasado un tiempo y ya después tienen ese logro, porque no solamente es el estudio, sino que también han tenido experiencia. Entonces, cuando uno escucha a una persona capricorniana que tiene a Mercurio en Capricornio, a Mercurio con Saturno, perdón, a Mercurio en la casa 10, uno se da cuenta que esta persona atravesó el proceso, que esta persona sabe de lo que está hablando, que no viene a improvisar absolutamente nada, porque todo lo tienen muy calculado, son estrategas. Entonces están pensando en la mejor información para dar, cuál es el resultado que yo puedo obtener tanto a corto plazo, a mediano, a largo plazo también, porque es Capricornio, estoy pensando en el tiempo. Yo voy a comunicar esto porque esto me va a llevar a otra parte. Entonces son personas que no dan puntada sin dedal. Y sin embargo, como tiene que ver mucho con esta imagen, con el deber ser, algunas veces son personas que se reservan, son muy reservados y son personas que no muestran esta parte interior suya, que es muy el signo opuesto, que es cáncer, de lo que están sintiendo. Entonces pueden aprender mucho a través de la soledad y a través de yo empiezo a alejar a las demás personas con estas actitudes que son más rígidas. Y la enseñanza es eso, la enseñanza es, no está mal ser vulnerable, no está mal hablar de lo que uno está sintiendo. De hecho, hay que tratar de abrirse a eso. Y no solamente el deber ser, no solamente esta posición que tú estabas diciendo, muy profesional, sino que hay que integrar al signo opuesto también. Por supuesto, un Mercurio en la casa 10 puede hablar de una mente muy tradicional y conservadora, porque está en la casa de Capricornio, o tener a Géminis ahí. Estamos hablando de generalidades, porque si tienen un Mercurio ahí conjunto a Urano en la casa 10, ahí cambia mucho la dinámica, pero en general, a modo muy general, pueden ser bastante conservadores en la manera de pensar, pueden ser un tanto lentos para reflexionar, porque Capricornio, la casa 10 se va a tomar su tiempo, y además son muy buenos para planificar. Un Mercurio en la casa 10 va a planificar y te va a decir, mira, no lo vamos a hacer así porque este es el camino corto.
lo vamos a hacer así porque vamos a empezar a crear la base de esto. Exactamente. Y luego la segunda etapa. Entonces, ellos piensan mucho a mediano y largo plazo y son las mentes que van a crear las grandes estructuras de una sociedad. Exactamente. Los ingenieros que van a crear los puentes, que van a crear los viaductos, son las mentes de los ingenieros con Mercurio en la casa 10. Sí, ¿Sí? Es bueno esa posición. Lo único es que hay que tener en cuenta que también de acumular tanto, porque Mercurio con Saturno habla mucho de la memoria y al lado, el lado opuesto también está Cáncer, que también habla de toda esa memoria emocional, pues no quedarme rumiando, ¿no? Eso. Y no quedarme en el pesimismo de no lo voy a lograr hacer. Y se nos olvidó, en Virgo es la crítica, es el exceso de crítica, ¿no? El exceso de la crítica, Es la crítica. claro. Y aquí es el pesimismo. No nos vamos a quedar, nos vamos Y a la quedar allí. rigidez a veces Sí, pueden rigidez ser de un tanto pensamiento. rígidos también Total. para pensar. No, y también tercos, o sea, definitivamente tercos igual, sí. Casa 11, Mercurio también se siente cómodo en la casa 11. Después de todo, Urano también es un planeta muy afín a Mercurio. Sí, total. Entonces Mercurio aquí va a ser muy rápido también, va a ser rápido como el rayo uraniano, va a ser muy futurista. Si un Mercurio en la casa 4, tener Géminis en la casa 4, siempre está nostálgico, recordando el pasado, en la casa 11 va a estar siempre pensando en el futuro. Entonces es siempre con una mente muy visionaria, muy revolucionaria, que se adelanta a su época, que se adelanta a sus pares, digamos. Entonces siempre va a estar viviendo en el futuro, con la cabeza en el futuro y el cuerpo en el presente. Entonces son las mentes de los visionarios, son las mentes revolucionarias, son las mentes también de inventores muy creativos que van a salirse de los estándares para crear algo realmente que rompa un paradigma, que rompa completamente un paradigma. Y son personas que van a tender a comunicar muchísimo, o bien aspectado, bien trabajado, conectar con muchas personas en la casa 11 porque forma parte del colectivo, forma parte de las amistades, forma parte de las redes de tus contactos, de los contactos, de los contactos, de los contactos. Ahí es Mercurio, Urano, Mercurio. Es decir, se puede ampliar una red infinita de posibilidades, de servicios ahí. ¿Sí? Mercurio también en esa casa, como es una casa aérea y Mercurio también rige un signo aéreo que es Géminis, y tener Géminis en la casa 11 también es un geminiano que es muy visionario, ¿sí? También pueden caer, digamos, en la dualidad de no sentirse comprendidos en su manera de pensar en el colectivo. Es que yo tengo unas ideas y tengo unos proyectos tan progresistas que me miran como si yo fuera un extraterrestre. No me siento comprendido, entendido, no entienden mi pensamiento, me siento aislado, y ahí un Mercurio puede que esté con temas de no conectar, no poder comunicar, sentirse aislado en la comunicación, en el pensamiento también. Esa es la otra dualidad de Mercurio. Y buscan a los pares, buscan a personas con quienes puedan desarrollar ideas humanitarias, por ejemplo, trabajar por los demás, y son enfáticos en eso, pero pueden ser muy nerviosos también, ¿no? Entonces, tener como las últimas ideas, y lo que tú estabas diciendo, no son ideas aplicables, y ahí es cuando tienden a aislarse, porque ellos también son súper selectivos y están buscando también la vanguardia, lo que es novedoso, lo que se sale del campo, del tiempo y del espacio, ¿no? Porque es la cuántica. Entonces, a mí ya no me sirve con lo que me están comunicando estas personas, sino que yo tengo que ir a lo que es futurista completamente, y si no, entonces yo me encierro en mi torre de marfil, y como es un signo aéreo, contactar y estrechar lazos con las demás personas no es tan sencillo, porque uno siente que se puede ir entre las manos, entre los dedos, esa relación que yo puedo generar con el otro. Entonces, yo que tengo que darme cuenta también que desde el otro lado, desde Leo, yo puedo contactar, y no solamente desde la mente que me hace muy frío, yo también puedo contactar desde el corazón, yo también puedo como dejarme llevar por esta parte que es más emocional, porque definitivamente un Mercurio en casa 11 o en Acuario con Urano es muy desapegado.
absolutamente desapegado y no se queda ni en un pensamiento y no se queda tampoco con la persona, sino que puede cambiar varias veces. Y lo que yo noto, por ejemplo, los dos regentes que son de Acuario, que son Urano y que es Saturno, finalmente tienden que buscar una síntesis. Y en esa síntesis, cuando yo no me veo en opuestos, entonces es cuando yo empiezo a reconocer que yo tengo para aportar y que ese calorcito que yo tengo desde acá también es importante para los demás, que no soy uno más del montón. Es más, el problema de ellos es que no se sienten pertenecer a ningún lado. ¿Mm? Claro, ese Mercurio se puede sentir un tanto excluido por su dimensión diferenciadora ahí en la casa 11. Sí. Mercurio en la casa 12. También en la astrología tradicional se dice que está en caída en esta casa, al igual que en la casa 9. Pero ojo, porque yo he Ay, a mí me visto un encanta, Mercurio en la casa 12 que son, pero tienen un poder telepático de ser un medium, porque eso es un Mercurio en la casa 12, ser un medium de las energías del cosmos a través de símbolos, a través de un conocimiento sagrado, un conocimiento hermético, un conocimiento revelado. Entonces son los mercurios que te van a transmitir mensajes del más allá, de las personas que están en otras vidas, que te van a traer mensajes de los ángeles o a través de las cartas. Entonces son mentes muy religiosas, son mentes muy creativas, muy inspiradas, con un poder de imaginación que es muy diferente a la imaginación de Leo o a la imaginación de Urano, de la casa 11 y casa 5. Es un Mercurio muy mágico, entonces es un Mercurio que puede encantar y hechizar a través de la palabra y tú te quedas como embrujado. Ok, te compro lo que me acabas de vender, no sé lo que me acabas de vender, no me quedó claro, pero ¿cómo lo dijiste? Sonó tan bonito que te compro lo que me estás vendiendo. Entonces ahí uno le termina vendiendo cuarzos, inciensos a la persona, qué sé yo. Entonces realmente hechizan con la palabra, son unos brujos, entonces te hacen realmente vivir en la magia y pueden ser excelentes también para embaucar, también excelentes. Totalmente. Excelentes. Son los clásicos embaucadores que te van a vender toda una isla paradisíaca y llegas a la isla y no hay nada. También, ese es el lado oscuro, el otro lado oscuro de un Mercurio. Y también esa dualidad de quizás caer en estados muy nostálgicos, depresivos, quizás a veces, que el lado oscuro también de un Mercurio en la casa 12, de sentirse recluido porque lo que sabe no lo puede revelar, no se puede revelar a todo el mundo, entonces no puede compartir ese conocimiento revelado con otras personas. Y también quizás ahí algún tipo de delirium tremens de todo tipo que podemos tener con un Mercurio ahí en el signo de Piscis, digamos. Esa puede ser un poco la evasión mental a través de alucinógenos o temas más psicodélicos también. Esa es la parte un poquito más oscura. Pero si no, es un Mercurio tremendamente, es un predistigitador ahí en el signo de Piscis. Es potente ese Mercurio ahí. Yo lo encuentro potente. A mí también me parece hermoso, además porque son místicos, son poéticos y no solamente se expresan a través de la palabra, sino que también pueden utilizar la música como forma de expresión, el arte. Entonces, muchas veces esa inspiración, porque uno no puede decir solamente creatividad, es una inspiración, es algo que les llega al alma y que cuando lo transmiten con ese sentimiento también. Es cuando uno escucha una música y lo hace erizar completamente a uno, lo hace llorar, es ese Mercurio en Piscis con Neptuno o en la casa 12. Entonces, cuando uno habla de esta casa, de este signo, uno tiene que entender que está recogiendo, es el último signo del zodiaco, entonces está recogiendo como todo el inconsciente colectivo. Entonces, desde allí, ellos saben expresarse y encantan a las demás personas, saben decirte lo que tú necesitas escuchar, cuando se comunican lo hacen de una forma empática, son comprensivos, son amorosos, son entregados con su palabra,
son, eso que estaba diciendo anteriormente, son poéticos, lo hacen de una forma en que te permiten percibir mundos y son muy sutiles. Entonces se preocupan mucho porque lo que expresan te haga sentir a ti bien, no te haga sentir mal. También se preocupan por servir, porque esto genere algo, una emoción en ti. Puede sentirse algunas veces, si por ejemplo en Saturno, perdón, yo tengo muy buena memoria, aquí puede ocurrir lo contrario, se me pueden olvidar las cosas o puede estar en un mundo confuso, ¿no? Como que idealizo bastante y esto que yo estoy transmitiendo no viene, como tú decías, no es de mi cabeza de donde viene, es de captar mundos sutiles, es de mi intuición, es de meditaciones que yo estoy haciendo o de los sueños también. Entonces son personas que están muy atentos y los que se levantan por la mañana y escriben el sueño, ¿no? Y son personas también que creen en los mitos y que los transmiten fácilmente, que se dejan llevar por esa energía que es es encantadora, es que de verdad esa es la palabra, uno queda embobado Queda cuando le hechizado, hablas, uno queda sí, hechizado. sí, Son es un personas que embobe, tienen ese poder de encantamiento a través de la palabra porque hablan de una manera tan inspirada, van a comunicar de una manera tan inspirada que comunican con imágenes y te despiertan imágenes en la mente con las palabras que ellos dicen. sí, y También si uno lo tienen siente, aspecto ¿no? entre Mercurio y Neptuno, digamos, también es muy potente, ¿sí? Y claro, por supuesto que con la mente se pueden evadir muy lejos y ser sumamente comprensivos para escuchar, porque van a ser muy de agua para escuchar. Sí. Mercurio en la casa 12 va a escucharte y va a resonar contigo, a reverberar con todo lo que le digas y se va a emocionar tanto o más que tú cuando te escuche un Mercurio en la casa 12. Claro, es que están abiertos a eso, Es ¿no? que Están están abiertos abiertos. es que están captando todas las señales. Entonces, un Mercurio Exacto. que realmente interpreta las señales de manera intuitiva. A veces ni siquiera tienen que aprenderlo. Está Es muy fundido con todo. distinto un Mercurio en la casa 3 que, ok, tengo que aprender a leer, pero para aprender a leer tengo que aprender el lenguaje del abecedario. En la casa 12 van a comunicar con un abecedario que no es aprendido, que es muy intuitivo. Sí, Entonces, es muy totalmente, diferente, es muy mágico. totalmente. Pero también necesitan momentos de reflexión y necesitan momentos hacia ellos mismos, momentos para retraerse, momentos para interiorizar lo que están viviendo y después, porque muchas veces no se sienten comprendidos, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de sentir lo que tú estás sintiendo, ¿no? Son personas que son muy buenos terapeutas porque ellos pueden identificar lo que tú estás sintiendo, porque lo están sintiendo ellos también, entonces saben perfectamente en qué parte te está doliendo, saben qué es lo que te tienen que decir en el momento preciso y que es una forma en la que lo comunican que es muy amorosa, es el amor incondicional hecho palabra. Entonces es muy lindo. Es diferente de como comunica, por ejemplo, un Mercurio en Acuario, que es mi libertad de pensamiento y lo voy a decir sí o sí. Bueno, son personas que tienen talento para hacer hipnosis regresiva, digamos, Sí, en la casa 12. Son personas que también tienen talentos de psíquicos, muchos psíquicos, sí. eh, muchos que tienen telepatía, muchos que se comunican con imágenes, con otros, es decir, son realmente eh, hay muchas personas que han sido estudiadas porque son capaces de mover objetos, que es la famosa telequinesis también, que con el poder de la mente pueden mover objetos. Hay una rusa muy famosa. Entonces son esas personas que tienen ese poder mágico de la mente, incluso de mover objetos, digamos, de mover Sí. objetos. Y no Entonces, se abren con todo el mundo, ¿no? y no Es se abren con con todo el determinadas mundo, pueden ser muy personas. reservados en la casa 12 porque se pueden terminar Sí, enclaustrando, entonces es la parte un poco más negativa también sí. de Y esa viven su energía. mundo mágico hacia ellos mismos o con personas afines. Que se interesan por todos los temas místicos ocultos ahí de la casa. Sí, de acuerdo. Pero pueden vivir en las Maravilloso. nubes. Sí, viven bastante en las nubes. Maravilloso, Diana, esta charla mercurial geminiana. No sé de qué vamos a hablar en el próximo video, que va a ser en tu cuenta de Instagram. Para los que no saben, es Alquimia de estrellas. @alquimia de estrellas. Así En es. Instagram vamos a estar ahí en 2 semanas más. Ahí veremos qué tema vamos a estar tocando, mi querida Diana. Gracias por este conversatorio mercuriano sobre Mercurio.
Casi lo logramos, casi fue 1 hora. Yes. No, gracias a ti, un placer hablar, me encanta. Besos. Chao. Chao, chao.